Bienvenidos amigos a su programa La Raíz del Templo. Quien les habla, Guillermo Rolando, y la empresa Productos Naturales Pirámide los saludan y les dan los buenos días. Bien, amigos, amigas, esperamos con sinceridad que estén pasando un bonito día para todos ustedes y para todos nosotros. Hoy día jueves 9 de julio, ¿no? Jueves 9 de julio, ¿y qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo bien, espero que la vida les esté sonriendo, que hayan ustedes conseguido vivir dentro de un paraíso. Ya sabemos de que esto de esperar las circunstancias o los eventos que sean propicios para nosotros no es la realidad. El asunto no es esperar. Nosotros diariamente andamos creando. Todos los días no descansamos, creamos. Y entonces uno se pone a pensar, uno dice, pues, ¿qué cosa es qué estoy creando? Y lo que yo tengo no me alcanza, o no me gusta, o quisiera hacer cierto tipo de cambios. Y si nosotros observamos bien lo que nos rodea, todo lo de afuera, vamos a entender que esa es nuestra creación. No, pero yo no quería esto, yo quería otras cosas, sí, pero uno puede querer más, pero en la parte superficial, en la parte entre comillas consciente. Ya el lunes y el martes hemos estado tocando, creo yo, la parte neurálgica, fisiológica de dentro de nosotros. Hemos estado hablando de la glándula pineal, hemos estado hablando pues de nuestros centros nerviosos, del sistema nervioso cerebroespinal, que es el exterior, que él ve el exterior, y el sistema nervioso neurovegetativo, que también se le conoce como el sistema nervioso simpático. Entonces, en esta explicación, esto que nosotros hemos estado estudiando lunes y martes, ahí está la clave. Ahí está la clave de lo que podríamos llamar, ¿no? Esto es fisiológico, por supuesto, de lo que podríamos llamar lo que es adentro es afuera y lo que es afuera es adentro, lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba, ¿no? Entonces ya podemos nosotros investigar un poquito mejor, ya podemos entender de que este asunto de la salud no está separado del religar y del volver a conversar con Dios, de volver a estar en esa conexión. Y a esa conexión se le puede llamar milagros, a esa conexión se le puede llamar abundancias. Y acuérdense que la palabra milagros viene de mis logros. Entonces, ¿qué estoy logrando yo? ¿No? Entonces, porque uno puede hablar, pues a mí me encanta hablar de lo que es la abundancia y de que en ese mundo vivimos, ¿no? Que es el paraíso, y ese paraíso lo va creando uno mismo. Y siempre digo esto, siempre digo lo mismo. No es como dice la gente de que el cielo y el infierno están acá. No es así. Eso es mentira, es un dicho del intelectualismo. Uno va creando sus propios cielos y uno va creando su propio infierno. Es una cosa totalmente distinta y diferente, porque los cielos existen y los infiernos existen. Y acá el punto es en dónde quieres vivir tú, en dónde te has colocado tú. Porque es bien lindo hablar pues de Dios y Diosito, por favor, dame. Y lamentablemente ya todos en el inconsciente colectivo nos estamos acostumbrando a eso, ¿no? Y cuando no solucionamos nuestros propios asuntos, entonces comenzamos a tener problemas, y entonces ahí recién apelamos a Dios, ahí recién
miramos para adentro. Y lo más triste de la historia es que ni siquiera miramos para adentro, sino de que extendemos los brazos como si fuéramos una Y y comienza nuestra petición. Tú me tienes que salvar, Dios mío, tú hazme el milagro. Y no nos damos cuenta de qué cosa es lo que estamos haciendo. Yo no te estoy diciendo de que la oración no sirva. Por supuesto que sirve. Por supuesto que sirve. Pero tú te has puesto a pensar que cuántas veces puedes tú orar y cuántas veces hay una respuesta a tu oración. Y entonces ya mucha gente ya va a comenzar a entibiarse y va a decir, no, Dios no existe porque no me está haciendo caso. Y tú te tienes que dar cuenta de una cosa, acá Él no está para que Él te haga caso, ¿no? Cuando Jesús hablaba y hacía su oración en el Padre Nuestro, decía que se haga tu voluntad, pero nosotros hacemos las cosas al revés. Nosotros queremos que Dios nos haga nuestra voluntad. Y a eso le llamamos milagro, es un milagro de Dios. A mí no me vas a quitar la idea de que Dios existe porque yo he visto milagros y todo. Sí, tú has visto milagros, pero ¿cuáles son tus propios milagros? Eso es lo que tú tienes que entender. Nosotros hemos venido acá somos los dioses de la tierra, nosotros hemos venido a hacer acá la voluntad de Dios. Y escúchame bien. No es que sea algo tan pesado, porque uno anda pensando, voy a tener que cargar mi cruz. La cruz la vas a tener que cargar porque es parte de la ley, es parte del proceso, porque significa de que hay una responsabilidad. Y esa cruz viene a ser tu pareja, ¿no? Y lógicamente pues uno anda pensando en cosas basadas en el intelectualismo. Ustedes saben que yo puedo tocar muchos temas, diferentes tipos de temas, pero todos ellos te van a llevar a la abundancia. Y vuelvo a corregir, la abundancia, porque cuando uno habla de abundancia siempre habla de dinero, que creen que es el dinero. El dinero es parte, es un porcentaje de la abundancia, no es la abundancia en sí. Eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo. Uno tiene que ir encontrando la felicidad, y por eso es que se dice que la felicidad no es un regalo, la felicidad es una conquista. Uno tiene que saber ser feliz. Cuando uno entra en ese estado de gracia, en ese estado de felicidad, no es que nadie te lo regaló, no es que las situaciones externas son las que hacen que tú seas feliz, no, es todo lo contrario. Tú tienes que crear esa felicidad dentro de ti. Vivir dentro de ese contexto, vivir siendo, y para eso tú tienes que estar en el sitio que a ti te gusta, donde tú te sientes cómodo, que a ti te agrada, con las personas que te acompañan, que te aman y que tú también las amas, no, etcétera, etcétera. Es una creación tuya en realidad. Entonces, ¿qué cosa es la vida? Cuando nosotros hablamos de para qué estamos acá, porque hay muchos hijos pues que agarran a las mamás, especialmente a las mamás, y les dicen acá, ¿no? Cuando se portan mal, ¿acaso yo he pedido venir a este mundo? Y hay muchas mamás que todavía creen que eso es cierto y que eso es verdad, ¿no? Los hijos todavía tienen una mente cruda. Si nosotros ya teniendo cierta edad todavía nos falta crear esa sabiduría, imagínate los muchachos, ¿no? Y mucha gente se cree ese tipo de respuestas intelectuales. Y entonces las cosas no son así. Cada uno de nosotros tiene un proceso y tiene una misión y tiene un objetivo. Y dentro de ese objetivo y dentro de ese proceso, hay algunos que lo hacen en abundancia y otros no. ¿Por qué? Porque se desenchufaron, porque se desconectaron. Y yo estoy tratando todos estos últimos temas que ustedes están escuchando. Si se fijan bien, trata acerca y explica cómo es que se inicia y empiezas a vivir en abundancia. De eso se trata. Cuando yo te he estado hablando pues del sistema nervioso cerebroespinal y te he estado hablando del sistema nervioso neurovegetativo y te he explicado el día martes de cómo es que uno es el que ve todo lo exterior, el que se encarga de todo lo exterior, y el otro que es el que se encarga de todo el proceso interior, de lo que nosotros llamamos sistema inmunológico, pero que esta es una parte,
¿no? Entonces, cuando yo te digo eso, cada una de esas dos partes se dedica a algo. Se dedica a algo. Uno, el proceso exterior, el que te ayuda con tus ojos, con tus oídos, con el tacto, con el olfato, con el gusto, te ayudan a percibir la vida exterior, lo que llamamos la vida diaria. Y el otro es el que se encarga de todo lo interior, de todas tus partes, ¿no? De tus órganos y de tu cerebro y de tus centros nerviosos y de tu estado de percepción, tu parte psíquica. Y ahí entra a tallar la glándula pineal y la glándula pituitaria. Más énfasis le he puesto a la glándula pineal porque el otro es la contraposición de uno. Entonces, pero los dos son los que animan, los que crean. Cuando tú comienzas a visualizar algo, cuando tú tienes un deseo, esas dos partes son las que se encargan de traértelo de la sexta dimensión. O sea, en tu mundo interior tú comienzas a tener una intención, un deseo, un anhelo. Entonces comienzas a tener un objetivo y ese objetivo lo observas. De ahí viene el observador, ¿no? Y entonces, y lo observado es la cosa, es la intención, es lo que tú quieres. Ya, ellos son los que se encargan. Entonces, el sistema nervioso cerebroespinal tiene su porqué. Y el sistema nervioso neurovegetativo tiene el otro porqué. Entonces, lo exterior es, por decirte, lo observado, ¿no? Y lo interior es el que observa. Fíjate cómo te la pongo. Entramos a la raíz del asunto. Entonces, por eso es de que nosotros tenemos que entender de que todo lo que es espiritual o la intención o la religión, en el buen sentido, ¿no? Todo es uno. La salud, todo es uno. Cuando uno no tiene salud, ¿no? y sufres de estrés, porque ahora casi todos sufren de estrés, sufrimos de estrés y estamos buscando la forma de equilibrarnos. Ese estrés es el que se encarga de que esta segunda parte interior, que es la parte simpática, no estemos a full adrenalina cuando deberíamos de estar en paz, en regocijo, ¿no? y en felicidad. Quiero que entiendas bien esto. Todo lo que hemos estudiado es por tu propio bien, es por tu propio beneficio. No es intelectualismo, no es para que sepas más, no, es para que te comprendas a ti mismo y para que vayas entendiendo de que todo lo que hemos estado estudiando, si tú lo aplicas en tu vida diaria, vas a ser una persona abundante y vas a entender claramente tu objetivo en este mundo, tu objetivo en la vida. Nosotros no nos podemos perder en el ver para creer. No, es al revés. Es creer para poder ver. Y para eso uno tiene que estudiar un poquito más, tener el conocimiento, ¿no? Cuando no hay el conocimiento, entonces uno se pierde. Uno dice, así como los muchachos, ¿acaso yo vine acá y ya no quiero estar acá? Hay tanta gente que ya perdió tanto el rumbo que hasta se suicidan. Hasta que no son felices, no son capaces de crear su propia felicidad, que quiere decir que no son capaces de vivir en el paraíso, pues. Así de sencillo. No es una situación que la vida te tiene que dar eso, no, eso es lo que tú tienes que conseguir. Y como algunas personas, uno ya comienza con la envidia, porque uno dice, no es envidia, es una pregunta, no. Observa bien, fíjate bien, cómo es que, por qué los demás esto y acabamos de pasar por un proceso de política y hasta ahora estamos desunidos, ¿no? Hasta ahora. Y hasta ahora empiezan a salir otras cosas en la internet y que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque estamos desunidos unos con otros. Y cuando se supone de que el Perú es uno solo, somos más o menos 33 millones de personas, de peruanos.
El Perú es uno solo. Pero ¿por qué pensamos diferente? ¿Por qué pensamos distinto? Porque hemos perdido la brújula. Debemos de pensar en el bien social, en que si yo estoy bien, mi necesidad es que tú también estés bien. Así debemos de pensar todos. Entonces ya después no vamos a decir, hay un montón para todos, hay para todos. Y la abundancia la tienen unos cuantos, ¿por qué? Porque se dedican a eso. Nos dedicamos a eso, a tener abundancia. Y cuando uno la tiene, el primer objetivo es querer, es desear, es anhelar que los demás también lo tengan. Vas a ver, cuando tú conozcas la abundancia, cuando tú ya tengas todo lo que deseas y que por ahí le metes pausa porque ya no es necesario tener más, pero de repente por ahí otra vez quieres acelerar y tener algo más, vas a entender claramente de que la mejor manera de recibir es dando. La mejor manera de recibir es dando. Te vas a dar cuenta, porque esas son partes de las leyes. Entonces, acá nos pone Dios acá en este mundo para que nosotros hagamos que este mundo sea mejor. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros estamos en ese de ver para creer. Utilizamos nuestros 5 sentidos teniendo 12 sentidos, pero utilizamos nuestros 5 sentidos para ir creando, para ir esperando, para ir haciendo política, ¿no? Porque para mí ya la política actual ya es magia negra, porque se basa en la mentira. Se basa en que hay gente adoctrinada, hay gente que no, lo que yo digo es verdad y el resto no interesa. Eso es magia negra. Pero bueno, dejémoslo así, porque la intención acá es de que tú obtengas todo. Pero para que tú obtengas todo, tienes que pasar por un proceso. Ese proceso no, porque es bien lindo, es bien bonito cuando uno dice, oye, ¿qué es lo que hay que hacer? La ley de la atracción, ya, hay que decretar, ya, está bien, se puede decretar, se debe decretar, ya, está bien. Pero si tú no tienes un modelo, si tú no tienes esa alegría, esa felicidad, porque se te va a pedir pensamiento y se te va a pedir sentimiento. ¿Ves? Se te va a pedir pensamiento y se te va a pedir sentimiento. Y si tú por ahí estás medio flojo con los sentimientos, porque ya ves, si estamos hablando de política, no, que ya gané, que ya perdí, eso no tiene nada que ver. O porque ahí estás viendo el mundo exterior, nada más. Y tu mundo, ¿y qué pasa con lo que tienes tú adentro? ¿Qué pasa? Entonces, si tú, por ejemplo, tú quieres tener, vamos a suponer, una casa, y tú lo visualizas, pero tú tienes un sentimiento feo dentro de ti, ¿tú crees que esa visualización se va a convertir en algo bueno para ti? No, lo vas a alejar. ¿Por qué? Porque no tienes un control de tus propios sentimientos. Ese es el problema. Entonces, ¿por qué no tienes un control de esos sentimientos? ¿Por qué se te escapan? Hasta los mismos pensamientos, ¿por qué se te escapan? Se te escapan porque te has olvidado de mirar para adentro. Te has olvidado del sistema nervioso neurovegetativo. Te has olvidado del sistema nervioso simpático y de mantenerlo en control. Y en vez de crear casas, carros o viajes, o lo que tú llames abundancia, vamos creando estrés y eso va creando enfermedades. Desde el momento en que estás enfermo hasta de una gripe, eso quiere decir que no tienes control sobre ti mismo y que estás utilizando tu poder para hacer todo lo contrario que deberías de ser acá. Aquí hay que entender una cosa, que nos pasan el aviso, que nos pasan la información, nos dan el conocimiento, nos dan el dato, pero nosotros lo dejamos pasar porque creemos que eso de la ética y la moral que estuve hablando el lunes y el martes es algo secundario y no nos damos cuenta que no es secundario, que es lo principalísimo que debemos de hacer acá.
es fundamental, es vital. Si uno quiere ser abundante, tienes que empezar contigo mismo. Tienes que empezar dentro de ti. Ya te lo expliqué el lunes y el martes. Ya te lo expliqué la semana antepasada. Te lo he explicado desde otro concepto. Te lo he explicado desde otro punto de vista. He dejado la filosofía a un lado para poder dártelo de una manera un poco más científica, un poco más de fisiológica, que tiene que ver con tu cuerpo. Te expliqué que en algún momento yo quería salirme de Productos Naturales Pirámide y dar conferencias, escribir libros nada más y dedicarme a otras cosas. Y sin embargo se me obligó a hacerlo de esta manera y no me arrepiento de absolutamente de nada, porque yo me acuerdo muy bien que yo estaba en la selva y en la selva me obligaron a ir a Lima. Yo no quería ir a Lima, para empezar. En ese tiempo pues no tenía yo la menor idea de Productos Naturales Pirámide. ¿Pero por qué? Porque cada uno de nosotros, tú tienes una misión, así como yo tengo mi misión. Y gracias a Dios se me hizo ver que eso era lo que yo tenía que hacer. Tú tienes el tuyo también, pero ¿cuál es el problema? Que miras para afuera y no miras para adentro. Entonces, en la medida en que uno coge la costumbre de mirar para adentro, ahí es donde cambian las cosas. ¿Por qué? Porque por eso es que viene este consejo en el templo de Delfos que dice: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. ¿Y cómo vas a conocerte a ti mismo? Mirando para adentro, lo que se llama la autoobservación. Todos estamos unidos, todos somos uno, y hay que entenderlo en lo más profundo de la palabra. Cuando, por ejemplo, Shakespeare habla, porque Shakespeare es un maestro, es el maestro de la literatura, por si acaso. Y entonces cuando él habla en Otelo acerca de ser o no ser, se refiere a nuestro ser interior, ya que el martes estuve tocando ese tema del conde de Saint-Germain, del maestro Saint-Germain, que él decía: yo soy, ¿no? Y que yo también me apliqué una parte que me habían estado hablando esa misma madrugada. ¿No? Entonces, ese yo soy, ese eres tú. Porque ¿cómo comienza todo? Porque todo es uno y uno es todo. Por eso es que yo siempre termino todos para uno y uno para todos. Porque todos somos uno y no nos damos cuenta. Así comienza todo. Cuando se habla, por ejemplo, y se dice que el verdadero Hijo de Dios, ¿no? Y entonces la religión te enseña que es Jesús. Alabado sea Jesús. Es nuestro hermano mayor. Pero a eso no se refería la Biblia. A eso no se refería. Se refería al Cristo que ya había ingresado a Jesús. Ah, ya, eso es diferente. ¿Por qué? Porque cuando en la Biblia dicen que el verdadero Hijo de Dios es el Cristo, es cierto, pero uno no entiende quién es el Cristo o qué es el Cristo, porque yo en algún momento he estado diciendo: Dios no es quién es Dios, es qué es Dios. Pero nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, sí, pero acuérdate que nos botaron del paraíso y nos dieron cuerpo físico, acuérdate. Acuérdate, pues, tienes que seguir la historia. ¿Ves? Entonces, cuando se habla del Cristo, ¿qué es el Cristo? El Cristo es, ¿qué te puedo decir? El Cristo está en todos lados, por eso es que se dice de que Dios lo ve todo. Porque está Dios por encima y manda a Cristo, y Cristo está en todo el universo. Cristo está en todo el universo, en el aire que respiras, en el espacio vacío, porque el espacio vacío no existe, en las cosas, en el carro, en la casa, en la laptop, en tu celular, en todos lados está el Cristo. Y ese Cristo está esperando, porque nosotros antes teníamos una conexión con el Cristo, todavía está ahí, en todos lados, en todas partes. Y ese Cristo tiene que ingresar en nosotros así de a poquitos. Por eso es que se dice que ese niño Cristo, el niño Cristo va creciendo
herméticamente, simbólicamente, espiritualmente en nosotros. Va creciendo en la medida en que nosotros dejemos que Él crezca en nosotros. Y si no, ahí está esperándote. Entonces, eso es el Cristo. Entonces, cuando habla, por ejemplo, porque te estoy hablando de ser o no ser, ¿no? Porque estamos hablando de el ser o no ser del que habla Shakespeare y tiene que ver con este Cristo del que yo te estoy hablando. ¿Por qué? Porque el Cristo es el fuego del fuego, es la llama de la llama. Entonces, cada uno de nosotros, ¿no? Cuando yo me refiero a el yo soy, es el ser. Cuando se refiere, tal vez esto sea un poco enredado para algunos, pero estoy tratando de explicarlo. ¿Cómo es este asunto de que estamos unidos con todo? Porque por ejemplo, cuando te hablan del Cordero de Dios, ¿no? Cuando uno dice, yo soy el Cordero de Dios, entonces uno dice, bueno, siempre todos se lo atribuimos a Jesús como el Cordero de Dios. Y eso no es así. Si tú lees bien la Biblia, el Cordero de Dios, ¿sabes quién es? Es Jesús el Cristo. Tú, yo, todo el mundo tiene su ser. O sea, tu Padre que está en secreto. Somos Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Ya. ¿Quién es el ser en cada individuo? Tu Padre que está en secreto. El Espíritu. ¿Ya? Ese es el ser. Y entonces cuando te hablan del Cordero de Dios, ¿sabes quién es? Es el ser del ser. ¿Qué significa esto? Que nuestro Padre, tenemos nuestro Padre, que es el Padre que está en secreto, que es nuestro ser, pero nuestro Padre tiene su Padre, que es su ser, que quiere decir que para nosotros el ser del ser es nuestro abuelo. Ese es el verdadero Cordero de Dios. ¿Por qué te tengo que estar diciendo de estas cosas que para nuestra intelectualidad es algo enredado? Eso es para que tú entiendas lo que dijo Jesús el Cristo, que el más grande del planeta Tierra, de este mundo, no le llega ni a la punta de los talones al más chico del reino de los cielos. ¿Por qué te digo esto? Porque eso se llama evolución. El Cristo quiere ser un trismegisto. El trismegisto quiere ser un trono, una potestad. La potestad quiere ser un cosmocrator. El cosmocrator quiere ser... Ve. Entonces, ¿por qué te tengo que hablar del techo para arriba? Para que tú entiendas que todos nosotros estamos conectados. Que no es que nosotros estemos por ahí como individualidad y como caballitos, como animalitos dando vueltas por el bosque y que nadie ve por nosotros. No, señor, no. Por eso es que hay tanta gente que como no conoce, como no comprende quién es, hombre, conócete a ti mismo, y como no cierra los ojos y no mira para adentro, y como no entiende lo que es esa parte nerviosa, simpática o neurovegetativa, y como no entiende lo que es la autoobservación, o que te parece muy aburrido, como no entiendes eso, no llegas pues a la abundancia. ¿Te das cuenta? Trato de explicarte por todos los medios quién eres tú. Te trato de informar. Trato de que entiendas que ese fuego del fuego, que esa llama de la llama está dentro de ti. Ese Cristo, cada uno de nosotros tiene ese niño Cristo que está esperando conectarse con la parte exterior y universal del Cristo universal. ¿Te vas dando cuenta de lo que yo te estoy mencionando, de lo que yo te estoy hablando? ¿Por qué te tengo que estar hablando yo de estas cosas? Para que tú entiendas que no hay ninguna desconexión, que nosotros en la individualidad, porque es lo que nos corresponde para poder tener libre albedrío, pero no sabemos utilizar ese libre albedrío. Desde el momento en que no somos abundantes, no sabemos utilizar la ley del libre albedrío, que es la ley 1. Y esa ley 1 es la ley del amor, y no nos damos cuenta.
¿Entiendes? ¿Comprendes? O sea, te estoy dando esta primera fase porque yo te quiero hablar de la visualización. Y por supuesto que la visualización te va a llevar a darte tus frutos de lo que tú anhelas, lo que tú deseas, a lo que tú quieres, ¿no? Pero digamos, tú vas a visualizar y no eres feliz. ¿Qué crees que vas a crear? Dios mío, ¿qué crees que vas a crear? Yo me acuerdo mucho cuando yo hablaba acerca de Grecia, ¿no? Que en Grecia empezó el intelectualismo. Y entonces todo el mundo el día de hoy alaba a los atenienses, ¿no? A los de Grecia, porque ahí salió salió un montón de gente conocida, Aristóteles, Sócrates, todo, pero ese intelectualismo, ¿sabes qué? Que está muy bien actualmente, porque bueno, no tenemos otra, pero antes era el espiritualismo. Antes de eso había el espiritualismo, y cuando estamos hablando de espiritualismo, quiere decir que la gente antes de eso pensaba con el corazón. Ahora estamos muy lejos de eso, pensaban con el corazón. Y ahora, mira, y en ese tiempo que se pensaba con el corazón, porque el corazón tiene neuronas, y ya sabemos que, por ejemplo, cuando antes teníamos un solo idioma, ¿no? Porque te acuerdas de la Torre de Babel, que después comenzaron cada uno a hablar y teníamos diferentes idiomas. Antes había un solo idioma. ¿Y sabes cómo era ese idioma? La telepatía. ¿Y de dónde proviene la telepatía? La gente te inventa el cuento de que la telepatía viene del cerebro. No, señor, la telepatía viene de los intestinos, de las neuronas intestinales. Antes de la Torre de Babel, antes de que hubieran un montón de idiomas, existía un solo idioma. Y ese idioma era la telepatía. Por si no lo sabes. O sea, estamos hablando de que antes del cerebro, y yo no digo que el cerebro yo no digo que el cerebro no sea bueno, yo no estoy diciendo eso. Antes del cerebro y del intelectualismo, nosotros utilizábamos el corazón y utilizábamos los intestinos. Y en los intestinos están nuestras emociones, y en el corazón están nuestros sentimientos. En el corazón está el amor, no está en el cerebro. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Y si la ley 1 es la ley del amor, ¿en dónde está? Y si está en nosotros, en el corazón, ya, ¿te has puesto a pensar? Yo creo que aquí, en estos 2 minutos que te estaba explicando, cerebro, corazón y intestinos, que los 3 tienen neuronas, no estamos en competencia, sino que estamos en estudio y entendiendo que si nosotros solamente estamos utilizando el cerebro en la intelectualidad y estamos utilizando pues sin ningún sentido amoroso lo que nosotros queremos crear, entonces ahí es donde viene la complicación y ahí es donde viene la separación, y a eso es lo que yo llamo intelectualismo. ¿Ves? Entonces si uno no logra ser feliz, no tienes la felicidad, esa felicidad no tiene que ver con el cerebro, tiene que ver con el sentimiento. Quiero que comprendas esto, que hasta dónde hemos llegado nosotros, por qué nos hemos alejado tanto. Nos hemos alejado tanto de esas partes tan sencillas, tan fáciles, tan simples, como decir buenos días, buenas tardes, como decir muchas gracias, como saludar a la gente. Oye, cuando uno se va a ciertos pueblos de la selva, a mí me encanta, porque pasan los niños, los escolares, y no te conocen, no te conocen, pero sin embargo te dicen buenos días, señor, buenas tardes, señor. Entonces uno feliz de la vida, pues, porque son cosas que todavía no se han terminado de corromper en nuestra sociedad. Te tengo que estar diciendo todo esto para que uno pueda entender que no todo es inteligencia, que nadie discute el poder y la gran necesidad de utilizar la parte intelectual. Pero ahí es donde yo voy, que cómo se va uno alejando y alejando y alejando de lo real.
y te parece que es lo más normal del mundo y no es así. ¿Ves? Entonces, regresando al ser, ¿qué significa esto? ¿Por qué es que te tengo que estar diciendo esto? Porque aquí ya viene la parte bonita. Es que uno tiene que autoobservarse. Cuando uno se autoobserva, ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando uno comienza a mirar para adentro, porque ya no vas a ver la autoobservación como algo, uy, qué difícil que es. No, pues señor, porque es algo muy natural, es algo muy normal. Hablar acerca de la parte que ya te estoy explicando, la parte exterior, que es la parte que nos ayuda el sistema nervioso neurovegetativo, y la parte interior, que es la que no usamos, que es la parte exterior, que es el cerebro espinal, y la parte interior, que es la neurovegetativa, es la que no usamos. No cerramos los ojos y comenzamos a hacer lo que llamamos meditación. Pero la autoobservación es estar mirando para afuera, o sea, usamos el sistema nervioso exterior y estar mirando para adentro, usamos el sistema nervioso interior. ¿Por qué? Porque nosotros fisiológicamente estamos capacitados para hacerlo. ¿Por qué se nos hace tan difícil? Porque nadie nos enseñó, ni en el colegio, ni en la familia, menos en la calle. Nadie nos enseñó nada de eso. Y entonces, cuando la mente piensa cualquier tontería y cualquier pasión baja, los amigos se ríen y la gente dice, bueno, así es pues. Los muchachos son así. Y nadie te enseña lo que te tiene que enseñar. Y de ahí es donde viene la mediocridad. Y de ahí es donde viene la falta de abundancia. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros tenemos todo para poder utilizarlo, no lo utilizamos. De ahí es donde viene ese raquitismo espiritual. Y cuando hay un raquitismo espiritual, hay también hay falencias económicas. No hay abundancia. Ya. Ahora, a partir de hoy, voy a meterme dentro de la espiritualidad. Porque escúchame bien, yo no te estoy hablando de religión. Yo te estoy hablando de pensar con el corazón. ¿Ves? Y de que todo sea en amor. Es difícil hablar de esto. Es difícil. Pero uno tiene que ir entendiendo. Antes, los pueblos, las comunidades, por ejemplo, no es como ahora la familia. No, mi papá, tengo que cuidar a mi papá, tengo que cuidar a mi mujer, tengo que cuidar a mi esposa, a mis hijos. ¿No? Antes no era así. Antes era la comunidad, todos se cuidaban. Se moría el esposo, toda la comunidad le daba a la esposa lo que necesitara. Hasta que ya después, pasado el tiempo, pasado, no sé, años, ya la esposa tenía a su esposo y ya otra vez ya las cosas normales. O el hijo se enfermaba y no había, todo el mundo colaboraba. Ahora acá no. Ahora para nosotros el amor es muy sectarista, es muy chiquitito, es diminuto. Yo amo a mi mamá, amo a mi mujer, a mis hijos y punto, y chao, se acabó. El resto no cuenta. Entonces, esas cositas todavía a nosotros nos faltan entender. Ahora bien, ¿por qué tenemos que hablar de esta parte? Porque la abundancia no viene porque nosotros somos los dioses de la tierra y nosotros estamos acá para cumplir un objetivo y una misión. Y ese objetivo y una misión, ¿quién te lo da? Tu ser, tu Padre que está en secreto. Ahora, ¿por qué yo no sé que yo tengo una misión, un objetivo? Porque no miro para adentro, pues. Porque ya he perdido ese don, esa virtud, ese poder, ese talento. Como yo no miro para adentro, no sé qué es lo que me toca. Y entonces andamos pues en ese invisible y en ese silencio que no nos responde para nada. Nos hablan, nos gritan, pero nosotros como no desarrollamos ese poder interior, entonces, ¿cómo te vas a convertir en un enviado de Dios? ¿No? ¿Cómo te vas a convertir en un apóstol del Señor? ¿Cómo te vas a convertir pues en un verdadero cristiano si no miras para adentro? No es que nosotros estamos esperando utilizar el sentido exterior, que venga alguien, que venga Dios, que venga un maestro y que me diga qué es lo que tengo que hacer. O sea, seguimos en el exterior, seguimos de la nariz para afuera.
Así no se maneja esto, es interior, es un trabajo interior. ¿Ves? Ahora, ¿qué te va a ayudar? ¿Qué te va a ayudar a regresar a esa alta espiritualidad? ¿Qué te va a ayudar a volver a pensar con el corazón? La autoobservación. Ya hemos hablado de, ¿te acuerdas que te hablé de que me cortaron los poderes y que yo no podía, no es que me cortaron los poderes, sino que me cortaron el cabello y eso significa que me cortaron algún poder? Yo me burlé y después mi verbo no era bueno, no podía yo hablar adecuadamente. Esa es la conexión del verbo con la glándula pineal. ¿Por qué? Porque la glándula pineal es el intermediario entre lo del alma y el cuerpo físico. Siempre te he dicho, necesitamos hierro. La gente que no tiene hierro en el cuerpo no va a poder tener una conexión el alma con el cuerpo físico, y entonces ahí es donde te vas. Y ahí es donde te vas. Y discúlpeme que tenga que entrar otra vez a la megadosis de la vitamina C, discúlpame, pero tiene que ser así. ¿Por qué? Porque el hierro, tú puedes consumir hierro, alcachofa, hígado, lo que sea, pero eso se te va y lo orinas en un ratito porque no hay quien lo retenga. ¿Quién lo va a retener? La megadosis de vitamina C. Y ese hierro va a ser, ya hemos hablado también, te compartí lo que salió en Google últimamente de un estudio japonés, de que conserva, la vitamina C conserva los niveles cerebrales. En fin, entonces acá tenemos que hablar de todo un poco porque es completamente necesario para mantenernos, porque ya sabemos que el hígado no fabrica vitamina C, fabrica de todo menos vitamina C. Entonces aquí hay que saber pensar con el corazón, pero a la vez el cuerpo fisiológicamente tiene que tener lo suyo, ¿no? Entonces el verbo y la glándula pineal cuentan. Ahora, ¿qué significa que el verbo y la glándula pineal cuentan? Yo recuerdo que cuando yo recién me inicié en esto bueno, era full sueños y gracias a Dios me lo hacía blandito. Yo recuerdo que lo primero que se me pidió fue dejar unos audífonos de Walkman y dejar de las malas palabras. Es fundamental. Las malas palabras, ¿qué significa? El verbo perdido. Hablar jergas, hablar lisuras, mentir, chismosear. Todas esas cosas se dejan de lado. ¿Por qué? Porque hay una razón. Por eso es que decía ahí, ama Yuya, ama aquella, ama Súa, no mentirás. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver el hecho de que no mientas, ¿no? como algo tan sólido, tan fuerte para que una sociedad sea fuerte, ¿no? Como los cuatro suyos, como el imperio de los incas? ¿A qué se debía? Porque la gente no mentía. Y a la hora que tú no mientes, le lanzas a la pineal información. Y cuando le lanzas esa información, todo lo que tú deseas se convierte en realidad y te vuelves una persona ya equilibrada. Tienes tu propio paraíso. De eso se trata. Porque cuando uno miente o chismosea o habla lisuras, cortas todo. Entonces, si tú vas a estar cortando todo eso y después tú te dedicas 10, 15 minutos, 20 minutos a tu visualización, ¿qué crees tú que vas a crear? Si ni siquiera has sido capaz de crear algo, la felicidad en tu vida. Uno tiene que estar en constante creación. Pero si nos enfermamos, ya te lo vuelvo a repetir, segunda vez que lo digo, si nos enfermamos es porque estás creando la parte negativa de ti mismo, porque nunca dejamos de crear. Eso sí, tenlo por seguro, nunca jamás dejamos de crear. Y eso tiene que ver con tus pensamientos, con tus sentimientos y con tus emociones. Quiero limpiar mis establos, como le dijeron a Hércules que tenía que hacer. Los 12 trabajos de Hércules. Quiero limpiar mis establos. Ya, ¿a dónde te tienes que ir? A la autoobservación. ¿Qué es lo que estás haciendo? Meterte en tu sistema neurovegetativo. Te estoy hablando de fisiología también. Te tienes que meter ahí. Cierra los ojos, mira para adentro y fíjate qué es lo que encuentras. A eso se le llama la cueva de Alibaba y sus 40 ladrones.
Porque hay que saber entender que la vida es un juego y la vida es un juego de monopolio donde tú tienes que saber cómo vivirla. Y esto de juego de monopolio no se trata solamente de dinero, no señor. Se trata de todo en conjunto para que seas feliz. Entonces, cuando uno pierde ese estado de autoobservación, comienzas a tener problemas. Y por eso es que nuestra sociedad está como está. Y uno sigue el otro, una ovejita sigue la otra ovejita, y la otra ovejita sigue la otra ovejita, y la otra ovejita. Nos gustan las palabras rimbombantes, nos gustan cuando viene alguien que nos dice una cosita, todo el mundo repite esa cosita. Y entonces ya no hay una verdadera individualidad. Ah, no, decimos es que así es la sociedad. No, señor, así no es la sociedad. Esa es la vagancia, la ociosidad de no ir creando individualmente. Y ahí está nuestro problema. Por eso es que no tenemos lo que queremos tener. Entonces por ahí comenzamos con lo del verbo, ¿ya? Y ahí lo otro es la autoobservación. Ahora, yo ya dejé de hablar lisuras, yo ya dejé de mentir, yo ya no estoy chismoseando. Ya, ¿qué es lo que tienes que hacer para mejorar la fuerza en tu verbo? Las vocalizaciones. Las vocalizaciones hacen vibrar tus órganos interiores. Le sacas el jugo, porque esa es la verdad. Porque ahí le sale cierto tipo de esencia a las vocalizaciones. Cuando uno vocalizas la I en el cerebro, la E en la tiroides, la O en el corazón, la U en los intestinos, la A en los pulmones. Para empezar, comienzas a tener salud. Y después de ahí, con esas vocalizaciones, comienzas a desarrollar los 7 sentidos superiores, que no es el tema, pero ya yo te estoy tratando de informar para que tú sepas que no estás perdiendo el tiempo, que no es que te mueres y ahí recién te van a dar el reino de los cielos. No, señor, el reino de los cielos tú lo vas creando acá. Acá es tu creación. Ese es el reino de los cielos, papá. ¿Me estás comprendiendo? Eso es las vocalizaciones. Cuando uno ya deja de utilizar mal las palabras, a lo que en el reino de los cielos lo llaman la palabra perdida, ya comienzas a generar y ya comienzas a hacer realidad. Y todo lo que tú, ahí sí pues, ahí sí, todo lo que tú decretas se convierte en realidad. Ahí sí valen los decretos. Pero si por ejemplo tú estás chismoseando de no sé quién y estás hablando mal de no sé cuánto y estás hablando lisuras y estás mintiendo, ya, y después comienzas tú a decretar, ¿qué crees tú que va a salir de ese pan con zapato? Ya, así vivimos pues, y después decimos, no, esto no funciona, no, esto no sirve. Sí sirve, lo que pasa es que no sabes utilizar el templo. Sí sirve, ¿ves? Sin autoobservación no hay una buena visualización. Ya, limpiaste todo esto, estás autoobservándote, estás dejando de hablar malas palabras, estás dejando estás utilizando y tu verbo sintético cada vez estás mejorando. Ahí ya. Ahora, ¿cómo se tiene que hacer? Escúchame, este es bien bonito. Ya hiciste tu primera parte. ¿Que te va a costar? Sí, señor, te va a costar. Ya está bien, pues. Pero va a valer la pena porque te van a ir pagando. Porque te pagan, te pagan, no te hacen perder demasiados días. Ojo, no es que uno dice, hasta que yo esté bien en esto voy a conseguir. No. En el camino ya te están pagando. En el camino pasan unos días, una semanita, ponte, y ya te van pagando algo. Ya, no lo crearás tú, pero te lo crea el universo. ¿Por qué? Porque así es la ley, pues. Porque así es la ley, te dan. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Mira, en el momento, ¿sabes cuál es el momento más bonito para poder hacer esto? En la madrugada, ya hemos hablado de esto, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de la meditación, de la hora de Dios, ¿no es cierto? Ya pues, en la madrugada. ¿Cuál es hemos estado hablando de que uno para
¿no? Y que el insomnio no es insomnio. Te han inventado una enfermedad cuando ese es el momento que te tienes que dedicar a Dios. Oras, hablas, meditas, preguntas, no sé. ¿Cuál es tu necesidad? Yo no sé. Pero ahí mismo también aprovechas el pánico para crear. Ahí aprovechas el pánico para crear. Y te hemos hablado de las glándulas suprarrenales que trabajan hasta las 8 de la mañana. Así que todavía tienes un prorrateo. Viene con yapa todavía, viene con yapa. O sea, no sabemos utilizar. A mí cuando la gente me dice, oye, a ti te gusta mucho la cama, es que yo trabajo en la cama, y la gente se muere de risa. La gente cree que estoy bromeando, yo los miro serio. Yo los miro serio y ellos se ríen porque creen que yo estoy bromeando. Claro, como yo paro bromeando, creen que eso también es broma, pero eso no es real. Eso es real. Lo que yo les estoy diciendo, a mí me gusta la cama porque trabajo en la cama. Porque no estás ahí haciendo otras cosas. Ahí es donde estás más en el reino de los cielos que acá en el reino de la tierra. Entonces, ese es el momento en donde tú puedes, ahí entre la vigilia y el sueño, cuando tu cuerpo está ya más o menos bien relajado, no te muevas, y ahí visualiza. Y míralo, escúchame bien, en la oración jamás diga yo quiero, yo voy a tener, por favorcito dame, eso no funciona así. Además no lo estás pidiendo, tú le estás informando a tu ser. Cuál es tu intención, cuál es tu anhelo, cuál es tu deseo. ¿Ya? Y de ahí no es que tu ser te lo da el universo. ¿Por qué? Porque así son las leyes de Dios, ya están establecidas. No es el milagro individual, es lo que tú tienes que has venido a hacer acá. Ya te estoy hablando del ser, te estoy hablando del Cordero, te estoy hablando del Cristo. ¿Qué es el Cristo? Te estoy hablando de lo que nos dijo Shakespeare de una manera más o menos vedada, pero que no debería de ser así, pero que sino que en el tiempo que vino pues Shakespeare todavía se tenía que dar así el conocimiento. Pero ahora no, ahora se le tiene que dar a todo el mundo como debe de ser. Y entonces eso, en ese instante, en ese momento, tú visualizas, ya bien relajadito, entre la vigilia y el sueño. No te muevas, por favor, no te muevas. ¿Por qué? Porque como uno tiene que atraer al sueño, si te mueves, el sueño se va. Se evapora. Y entonces te va a costar otra vez. Entonces, estar entre la vigilia y el sueño, ahí ya tú visualizas bonito, ya qué es lo que quieres, tu casita, tu carrito, tu trabajo, una mensualidad. Ojo, que todo esto no es que tú visualizas y ya, se acabó y ya está listo. No. Tienes que poner acción. Se te van a presentar porque nosotros la mayoría de veces queremos que... No, yo estoy esperando que se presente mi oportunidad. Oye. ¡Ay! ¡Ay! Eso no es así no funciona. La oportunidad es una creación tuya. No es que tú tienes que esperar. ¿A quién vas a esperar? No se espera, se crea. ¿No ves que ya has estado trabajando en ello? Así, esa es la fórmula. Esa es la fórmula para poder visualizar. Y de más está decirte, porque ya anteriormente ya hemos hablado, quien te da esa energía es tu pareja. Ya de más está decir eso. Ay, pero yo estoy soltero y ahora ¿cómo le hago? No te preocupes, también es para ti. Sino que a lo que yo me voy es, los deseos más grandes se logran cuando hay pareja. Eso no significa que tú no puedas querer un carro y eso no se te va a dar. Sí se te va a dar. Entonces, quiero que entiendas bien que en ese momento, que en ese instante, uno tiene que visualizar. ¿No ves que ya comienzas? ¿No ves que tu verbo ya está más limpio? ¿No ves que las vibraciones a la hora que tú has hecho tus vocalizaciones, tus vibraciones son más fuertes? ¿No? Porque así seas casado, así seas soltero, igual las vibraciones son más fuertes con las vocalizaciones. ¿No? Y entonces ya tú tienes un mayor control sobre tu mente y entonces ya está más limpia tu pineal. ¿Entiendes?
Y entonces ahí ya puedes hacer una proyección. Haces tu proyección. La proyección es hoy día. Esto es mío. Ya lo tengo. No es, y entonces tú visualizas algo con suma claridad. ¿Ya? Y ten el sentimiento de posesión. Ten o si no lo tienes todavía, ten el sentimiento de alegría, de felicidad. Por eso es que se dice pues que la felicidad no es un regalo, la felicidad es una conquista y es un estado del ser, la felicidad. Y yo cuántas veces te he dicho que la mejor oración que le puede dar uno a Dios es estar feliz. Es la mejor oración. ¿Por qué? Ya estar en un estado de felicidad ya es un nivel espiritual, ya es un escalón, una escalera espiritual mayor, por si acaso. Entonces en ese momento tú estás así, no estás que yo quiero para aquí, para un mes, yo quiero para 2 meses. Acuérdate de que lo cuántico no tiene que ver con el tiempo desaparece, el pasado, el presente y el futuro se convierten en un solo hoy. Eso tienes que entenderlo clarito, clarito. Yo no quiero para mañana, yo no quiero para el próximo año, porque nosotros tenemos eso de que si cuesta $100,000, eso no lo voy a poder conseguir. Nadie te está hablando de que seas, compadre, el administrador del banco. Acá se te está hablando de lo cuántico, de tus milagros, tus logros. Estamos hablando de eso. ¿No ves que ya estás haciendo un trabajo interior? Hombre, conócete a ti mismo. Estás haciendo ya previamente, ya has hecho ese trabajo. Ahora te toca la visualización. Ahora te toca aclarar qué es lo que deseas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Ves? Y se te va a dar. ¿Por qué? Desde el momento en que tú ya comenzaste a trabajar a tu ser, ¿no? De que ya comenzaste a trabajar y te comenzaste a conectar y te comenzaste a enganchar con él. Ya, ese es el yo soy del que hablaba el maestro Saint Germain. Ese es el yo soy. Estás haciendo los milagros del Señor, de tu ser. Ahí es donde se convierte en realidad Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero, que eres tú. Ahí está. Ese es el ser o no ser de Shakespeare. Hay mucha gente que no son. Pero nosotros sí somos, ¿no es cierto? ¿No? Ya, a eso se le llama yo soy. Facilito, ¿no? Ya ves, me demoré un poquito, pero ya sabes. Ahora ya entiendes quién es el yo soy. El yo soy vendría a ser el ser, y entonces el hijo que tiene la herencia del ser, que somos nosotros como alma, lo utilizamos, nos comunicamos, y no es que nos esté haciendo Dios el milagro, sino que Él, por la ley universal, hace de que nuestros deseos se conviertan en realidad. Y acá viene lo de la misión. Tú te pagas con lo que tú deseas, pero eso quiere decir también que yo, como estoy enchufado con mi ser, tengo que preguntarle, ¿y tú qué quieres? ¿No es cierto? No es una condición ahora porque ya estás cambiando, pero va a llegar el momento en que Él te va a decir, ya estás listo, vaya para allá, o haga esto, o haga aquello, porque no todos tienen la misma misión, tienen el mismo objetivo. Acuérdate que hemos hablado del zodíaco, el rayo, ¿no? Al que le gustan los números, pues no le puede gustar el arte, porque así es, así vienen de fábrica. ¿Ves? Entonces no todos vamos a tener la misma misión, el mismo objetivo. Algunos son chiquitos, otros medianos, otros grandes, otros muy grandes, etcétera, etcétera. ¿Ves? Esa es la idea de vivir y de jugar nuestro monopolio espiritual acá en este mundo. Puedes tener tu abundancia, lo que quieras, lo que desees, pero jamás olvides mirar para adentro y preguntar, ¿y tú qué deseas, mi Señor? Eso es todo. En síntesis, eso es todo. Pero cuando uno se intelectualiza demasiado, ahí comienzan los detalles, porque quieres hoy día, quieres mañana, quieres pasado mañana, quieres el otro, y quieres el otro, y eso nunca acaba. Ya, así no es. Así no es. Tú eres el dueño de este mundo. Tú eres el dueño de este mundo.
El asunto es que tal vez te faltaba este temita para que tú entiendas cómo es que se maneja, porque tú lo tienes que manejar. Para eso has venido, pero te falta la información. ¿Dónde vas a encontrar esa información? En tu sistema nervioso neurovegetativo. Cuídalo mucho. ¿Ya? En eso quedamos. Bien. Amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos. Extracto Soy Coc de Productos Naturales Pirámide. Osteoporosis, artritis, arterioesclerosis, dolores reumáticos, lumbago, ciática, artrosis, antiinflamatorio, sangre y mucho más. Adquiérelo en Jirón Las Camelias 314, en La Molina. Teléfonos 435-2313 y también 940-150-343. Gel Sativum de Productos Naturales Pirámide. Bueno para la insuficiencia renal, incontinencia urinaria, prolapso, regenera las nefronas, diabetes, cistitis y mucho más. Adquiérelo en Jirón Las Camelias 314, en La Molina. Teléfonos 435-2313 y también 940-150-343.